Bienvenidos al espacio de la Universidad de Todos, porque el conocimiento de todos. En esta oportunidad vamos a abrir una exposición sobre hacer periodismo científico desde la universidad. Y nos van a estar acompañando referentes, docentes, expositores de las universidades de Moreno, José Cepaz, Quilmes y Arturo Jauretche, me acordé. Así que, sin más, les damos la palabra a Alexis Burgos, Leticia Spinelli, Jimena Vera y Julio Longa. Así que muchas gracias por venir y empezamos nomás. Hola a todos, hola a todas. Si estoy acá, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está un poco lejos? Lejos. Ahí va. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Querría presentar nuevamente a los colegas, las colegas. Está Julio Longa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Jimena Vera de la Universidad Nacional de José Cepaz, Leticia Spinelli de la Universidad Nacional de Quilmes y yo, que soy Alexis Burgos de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Sí? Venimos a compartir con ustedes. La idea es charlar luego de algunas cortísimas exposiciones respecto de qué es esto de hacer periodismo científico desde la universidad y sobre todo de cuáles son los espacios que empieza a ganar la universidad en un mundo postmediático, digamos. Luego de 20, 30, 40, 50 años de crisis de los grandes medios, venimos a pensarnos ahora en un nuevo escenario en el cual la universidad tiene un lugar de altísima responsabilidad, que es el de poner en circulación, o al menos así lo proponemos, los contenidos científicos, los contenidos de comunicación pública de la ciencia. En este contexto estamos haciendo muchísimas cosas que entendemos podrían ayudar a que circule, a que empiecen a tener voz nuestros estudiantes, nuestros docentes, los gestores, los investigadores, para compartir lo que están haciendo desde nuestras agencias y desde nuestros espacios de producción de contenido. En la Universidad Nacional de Moreno presentamos en las últimas semanas nuestra agencia de noticias, ANUM, que está disponible en anum.unm.edu.ar. En ANUM tenemos un eje entero sobre ciencia, para trabajar no solo con nuestras investigaciones, sino con los contenidos de interés del territorio. La Universidad Nacional de Quilmes tiene hace muchísimos años su canal de televisión y otros espacios de producción. Lo mismo Jauretche y la Universidad Nacional de José Cepaz. Pero además tenemos la excelente noticia de que hace también algunas semanas lanzamos la Agencia Interuniversitaria de Cultura Científica, Saberes en Territorio, a la que en la última semana se sumó también la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires, la SIC. Con lo cual está todo dado para que cada vez más las universidades podamos ser autores de nuestras propias noticias, nuestros propios contenidos. Así que paso la palabra y charlamos todo cuanto quieran sobre el final. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Leticia Spinelli, directora general de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, Alexis ya introdujo el tema, así que les voy a contar más bien qué hacemos nosotros en Quilmes y cómo surgió esta idea de una agencia interuniversitaria. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos la suerte de tener una producción de investigación científica muy fuerte que siempre la caracterizó desde su nacimiento, hace ya más de 35 años. Tienen grupos de investigación que siempre se destacaron. Entonces, al principio hacíamos comunicación institucional tradicional. Donde la comunicación, el que hace comunicación institucional siempre depende del eco que logre tener en los medios de comunicación tradicionales, masivos. Y la verdad es que, como todos sabemos, era bastante injusto ese eco que uno lograba, porque realmente estas investigaciones merecían ser conocidas.
Así empezamos a trabajar o a continuar trabajando en comunicación institucional, pero profundizando el tema del periodismo científico en primera instancia. Empezamos a desarrollar contenidos típicos del periodismo científico y luego, con la incorporación de recursos humanos que estaban especializados en el tema de la comunicación pública de la ciencia, lo que hicimos fue tener una mirada mucho más integral acerca de qué significa hacer comunicación pública de la ciencia y periodismo científico. Así, en poco tiempo logramos hacer un montón de eventos, prepandemia por supuesto, un montón de eventos en donde se mezclaban el entretenimiento, se mezclaban los grupos de investigación, los docentes, los estudiantes, con obviamente una base de conocimiento científico y de divulgación. Así hicimos muchos eventos en donde eran muy llamativos, donde había, por ejemplo, un café científico o venían chefs reconocidos y hacíamos demostraciones que tenían que ver con ingeniería en alimentos y así muchos hasta la pandemia, ¿no? Logramos hacer varias cosas de esas, esperamos retomarlas en algún momento. Así también un montón de publicaciones, un montón de publicaciones diferentes en donde recopilábamos, entrevistas, entrevistas típicas de divulgación científica a nuestros investigadores, a nuestros docentes. Hicimos muchos productos impresos en sitios web y así nació el programa de comunicación pública de la ciencia que se llama La Ciencia por Otros Medios. Eso lo realizamos en la universidad. Esto después empezó a tener eco en otras universidades que veían que era lo que hacíamos y nos empezamos a conectar entre todos. Nos dimos cuenta que si bien había en las universidades estructuras diferentes de gestión, había siempre la misma necesidad de comunicar la producción científica dentro de la universidad. Así que así nos juntamos en esta agencia, Saberes en Territorio, que hoy tiene nombre, pero que hacía mucho tiempo que estaba trabajando, ¿no?, para que tuviese esta entidad, y así lo logramos. Así que bueno, está todo por hacerse, por supuesto, pero con una base que es el conocimiento que tiene cada universidad, que es particular, las necesidades que tiene y bueno, justamente para trabajar en conjunto, ¿no? Te paso la palabra, Julio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Julio Longa, yo soy de la Universidad Jauretche. La Universidad Jauretche está en Florencio Varela. Es una de las universidades nuevas del Bicentenario, tiene 10 años, 11, ya andamos por ahí. Y un poquito, bastante relacionado en realidad con lo que venía planteando Leticia, nosotros empezamos, yo soy del área de comunicación institucional, arrancamos esa área desde la mirada bien institucional, pensando en cómo difundir las noticias propias de la universidad, y llegó un momento en el que queríamos hacer una difusión más relacionada con los proyectos de investigación, siempre pensándolo en ese anclaje hacia el territorio. Entonces empezamos a producir contenidos relacionados con las investigaciones, y yo acá presento, esta es una diapo que traje yo, que tengo que hacer una aclaración, yo soy de Racing y después soy, ¿no?, el resto de las cosas. Entonces tengo que introducirme en cualquier temática aclarando, o en realidad presentándome de esta manera, pero... Tienes metodología científica, está muy exactamente, bien. Establecer las pautas, me parece muy bien. Cuestiones inexplicables, así que todavía no avanzamos con eso. Pero a lo que voy es que, como buen hincha de Racing, una de las cosas que me sucedía, y me suele suceder cuando yo veo las publicaciones, es que de repente me encuentro con estas noticias, ¿no? Licha sufrió una lesión muscular en su sóleo. Y yo digo, ¿pero qué significa eso? A ver,
¿cuánto tiempo va a estar Licha sin jugar en Racing? Entonces sigo investigando y otra vez me hablan del solio de Licha y yo no sé de qué se trata el solio de Licha. Entonces me empiezo a preocupar y digo, no puede ser que desde el periodismo se empiece a difundir de esta manera. Y de repente digo, pará, ¿y nosotros cómo difundimos? Entonces veo que de repente entrevisto a un bioquímico y en la entrevista yo publico esto, ¿no? Que no sé qué es casi como si estuviera en chino. Si alguien me lo puede aclarar, no lo voy a leer, ni voy a decir, léalo ustedes en todo caso. Y ahí fue cuando dije, no, yo estoy criticando algunas cuestiones de colegas cuando yo en realidad estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a trabajar desde el área de comunicación y en decir, vamos a hacer algo que realmente muestre cómo trabajamos desde las investigaciones de la universidad, pero obviamente desde una impronta en la cual, por un lado, tengamos que cumplir como para poder lograr que esas publicaciones se presenten en los medios, es decir, nosotros apuntamos a una lógica de los medios, pero obviamente con una difusión y un lenguaje relacionado también con la gente que consume esos medios. Y a partir de eso creamos una agencia, este también era, me había olvidado, que esto es la comunicación institucional clásica que decía Leticia, ¿no? O hablábamos en un lenguaje bien técnico propio de los investigadores, o presentábamos en 6 noticias la UNAG, aguante la UNAG, como si fuera, bueno, algo que no le interesa a nadie. A partir de eso dijimos, vamos, esto hay que respetarlo, esto forma parte de la comunicación institucional, pero queremos mostrar, insisto con esto, o reitero esto, queremos mostrar el trabajo que se hace en investigación, pero también que ese trabajo de investigación de la universidad cumpla con esa filosofía propia de la universidad, que es el anclaje o la relación que tiene con el territorio. Y a partir de eso creamos esta agencia de contenidos periodísticos. Lo que buscamos acá es producir información propia de las investigaciones, pero que sea atractivo, por un lado para los medios y por otro lado también para la gente. Esta es una producción que hicimos hace poquito, Los 10 meses sin el 10, en donde encontramos como la excusa de estos 10 meses sin Maradona para que un investigador propio de la universidad hable sobre uno de sus proyectos de investigación relacionado con el recorrido que hace en los barrios y cómo se constituyen los barrios para él, esos códigos que se manejan dentro de cualquier barrio popular o relacionado con el conurbano bonaerense. Y lo que apuntamos es que no solamente la UNAG sea voz de esa noticia, sino que tomar distintos especialistas para no ser tan marketinero o publicitario, sino que lo que buscamos es justamente que haya un atractivo por la temática, una temática que tenga como anclaje o como relación lo que es la Universidad Jauretche. Y a partir de esto hemos creado unos contenidos pensando en la agenda mediática, en la situación en la que nos encontramos todos los días, con los medios que proponen algunos temas, pero siempre buscando que haya una voz propia de la universidad y también de otros personajes, y estos han sido los resultados que estamos trabajando hoy en día, siempre pensando en esta relación entre la investigación, la difusión de la investigación y la relación con el territorio. Dejo la palabra ahora a Jimena. Difícil superar esas imágenes, sobre todo la de Racing. Bueno, aprovecho que van cargando el power. Mi nombre es Jimena Vera, soy docente e investigadora de la UNPAS y por ahí vengo un poco a romper con la lógica de la agencia de noticias o de la producción de por ahí de contenidos vinculados. Nosotros en la UNPAS es una universidad también del Bicentenario, que es un poco lo que nos caracteriza a varias de las integrantes de la Agencia de Cultura Científica. Es una universidad que se creó en el 2009, en José C. Paz, en el conurbano bonaerense. Y a nosotros lo que nos interesaba un poco cuando se creó la universidad, unos años después, cerca del año 2017, fue pensar, bueno, ¿qué entendemos por comunicación de la ciencia? ¿Qué entendemos por popularización de la ciencia? Y hacer una reflexión crítica de los conceptos para definir un poco cuál iba a ser nuestra identidad en materia de comunicación. Y es por eso que nosotros creamos en el 2017 el programa de popularización de la ciencia a partir de diferentes experiencias que digamos,
ver qué se estaba haciendo en otros lugares, porque lo que nos interesaba, más allá de producir contenidos, era producir justamente experiencias participativas. Y de ahí un poco el término popularización, que lo entendemos más vinculado no solo al contenido, sino a procesar ese contenido de manera colaborativa, en donde el público no sea un mero receptor de lo que la universidad le está diciendo, sino que sea partícipe de la producción y circulación de conocimiento. Entonces, bueno, hay un poco algunas experiencias. Me tocó un poco cerrar la presentación de hoy y, bueno, aprovecho para contar que a raíz de esta identidad común de ser del conurbano y de ser varias de nosotras universidades del Bicentenario, empezamos a ver cómo podíamos articular las capacidades diferentes que teníamos, porque, por ejemplo, bueno, Quilmes tiene una historia más larga y tiene mucha experiencia en todo lo que es periodismo científico, comunicación institucional. Las otras universidades tenían carreras, en nuestro caso particularmente no teníamos carreras de comunicación o vinculadas a la comunicación, lo cual era un desafío aún mayor, y empezamos a buscar articulaciones entre estas universidades justamente para fortalecer nuestras capacidades y empezar a potenciarlas, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron diferentes... Ay, parece que estoy... Ahí está. Se hicieron diferentes tipos de experiencias en ese sentido. Ahora rápidamente les voy a mostrar algunas, pero elegí algunas imágenes muy breves para tratar de sintetizar, lo cual es muy difícil en una imagen, lo que para nosotros tiene que ver con popularizar el conocimiento que se genera en nuestras universidades, que lo entendemos como una instancia participativa, de diálogo entre saberes, o sea que nuestro territorio también posee saberes y también tiene la capacidad de interpelarnos y dialogar y construir conocimiento junto con nuestros investigadores. Particularmente esta fue una de las experiencias más ricas que tuvo la universidad. Como ustedes saben, el Centro Cultural de la Ciencia está ubicado en la calle Godoy Cruz, en la ciudad de Buenos Aires. Nunca había salido, digamos, de espacio geográfico de su zona. Y bueno, visitó la Universidad de José C. Paz en una muestra que duró 15 días. Lo importante de esto es que gracias a esa experiencia, entre la cual asistieron 2.800 personas, fueron un montón de escuelas quisieron participar y se quedaron con ganas de más, y ahí entendimos que había una demanda que no estaba satisfecha y que había un gran potencial para aprovechar esa vinculación con el territorio. Bueno, estas son algunas de las experiencias, como les decía, que nosotros fuimos trabajando en conjunto, en la celebración de los 70 años de la gratuidad universitaria, un concurso que realizamos con mucho esfuerzo entre todas las universidades durante la pandemia, y un poco esas experiencias nos nutrieron para poder llegar hoy a constituir esta agencia de cultura científica que Alexis les comentó al inicio de esta charla, y que representa un gran logro y a la vez un gran desafío, porque tenemos algunas cuestiones en común identitarias, ser del conurbano, la mayoría ser del Bicentenario, pero a la vez un gran desafío articular 7 instituciones con situaciones diferentes, con capacidades diferentes. Entonces, bueno, un poco la idea de dar a conocer saberes en territorio es alentar a participar esta experiencia y a seguir nutriéndola y fortaleciéndonos. No sé si quieren hacernos algunas preguntas o quieren debatir. Alexis. Perdón, yo me moría de ganas de compartir con ustedes un punto que me parece que está bueno. Cuando pensamos en comunicación pública de la ciencia, cuando pensamos en comunicación científica, también estamos pensando en algún sentido en un modelo de país. Y en este momento, en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Moreno, tenemos una orientación en comunicación científica que se pensó cuando empezó la universidad en 2010, que prácticamente no tuvo alumnos entre 2015 y 2019, y que ahora no solo tiene alumnos, sino que recupera una fuerza
que nos costó mucho sostener durante algunos años. Con lo cual, me parece que vale mucho la pena poner en valor lo muy importante que es que podamos, como estudiantes, como ciudadanos universitarios, como docentes, pensar en que comunicar ciencia es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer como universitarios. Saberes en Territorio es la Agencia Interuniversitaria de Cultura Científica. Además, hace una serie de producciones que son divinas, interesantísimas para compartir, súper modernas, súper cancheras, tanto que no van a encontrar una web, una landing page, digamos, sino que lo que van a encontrar es la cuenta de Twitter, @sabenterritorio, y la cuenta de Instagram, @saberesenterritorio. Así que las invitamos a que nos sigan y nos lean por allí, ¿sí? Vuelvo a pasar la palabra para que, si alguien tiene ganas, podemos compartir, y si no, seguimos compartiendo experiencias, que a mí me interesaría saber en qué andan las otras universidades a nivel de producción de contenidos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Bien, quería hacerles una pregunta, quizás ya lo dijeron y perdón si no lo escuché. Quería saber si cómo se podía hacer desde participar de una universidad o una carrera para formar parte de la agencia, y si mismo se podían publicar artículos que se pidan en determinadas materias o cátedras, como, digamos, trabajos prácticos que puedan también servir como no sé, material para la agencia, si eso estaba disponible. Sí, está pensado en diferentes etapas. Nosotros nos lanzamos hace muy poquitito, en septiembre. La idea es justamente, primero, también es una problemática bastante común a las universidades, que no se las suele identificar con la producción de conocimiento, incluso en los propios estudiantes. Entonces, para nosotros es muy importante dar a conocer esa producción de conocimiento que hacen nuestros investigadores y docentes investigadores en las universidades. Primero, digamos, en las universidades que conformamos la agencia, pero la idea es, si este proyecto poder incorporar de otras universidades también artículos o presentación de determinados desarrollos. Actualmente lo que estamos poniendo en valor es todo ese conocimiento que se generó durante la pandemia y con los desafíos que implicó desarrollar investigaciones en un momento en el que había aislamiento y que nuestros investigadores y nuestras investigadoras siguieron adelante con su tarea. Entonces, en este momento la agencia está mostrando, digamos, un poco esos resultados. Perdón, no, yo agregaría a esto que dice Jime que hay un flujo de contenidos de abajo para arriba, para decirlo simplemente. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de nuestra universidad, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno tiene un docente a cargo, y están los practicantes, que son los estudiantes que cursan la práctica preprofesional, produciendo contenidos, notas, videos, etc. Pero además está previsto que una serie de asignaturas sean también orígenes de datos para nuevos contenidos. Por ejemplo, la asignatura Historia de la Ciencia, o el taller de producción multimedial 1 o el taller de producción multimedial 2 ofrecen contenidos a la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno, con lo cual se alimenta constantemente el sitio de la agencia. Pero a la vez, cuando armamos Saberes en Territorio, lo primero que hicimos fue construir una base de datos de fuentes, investigadores, docentes especializados, incluso estudiantes que, por ejemplo, hacen, pienso en Jonathan Roldán, Johnny, que hace trap, y es toda una personalidad en el conurbano, en el segundo cordón. Bueno, ok, también tenemos a esta fuente. Ofrecimos todo este conjunto de fuentes, ofrecimos el universo de temáticas con el que trabajamos a nivel proyectos de investigación, a nivel intereses, a nivel incumbencias, y todo lo que se produce en Saberes en Territorio se construye con eso que tenemos para ofrecer las universidades, y eventualmente también con contenidos que son producidos en cada una de las agencias o las unidades de producción, ¿sí? Con lo cual hay toda una red de producción
que va nutriendo las diferentes agencias y los diferentes espacios. Otro punto que por ahí, no sé si lo llegamos a comentar, que es interesante de la agencia, es que además de producir contenidos, ahora estamos limitados, ¿no?, a contenidos, la idea es el año que viene por ahí generar experiencias en la presencialidad. Es interesante porque a la vez nos capacitamos, o sea, dentro de las propias universidades identificamos gente que está dentro cursando determinada materia o determinada carrera, por ejemplo, alguna de las industrias culturales, que esté interesado en trabajar por ahí con algún periodista o algún diseñador de Quilmes. Tenemos gente en José C. Paz que va a colaborar con Pablo Esteban, que es un periodista bastante reconocido. Entonces, bueno, justamente la idea es que en ese hacer nos vayamos capacitando y fortaleciendo mutuamente, ¿no?, cada uno con los desarrollos que tiene. Sí, totalmente. Quizás quepa sumar a lo que dice Jime, que también en esta capacitación estamos contemplando a las propias áreas de comunicación institucional, ¿no? Quizás esa es la experticia de Leti, pero en las capacitaciones que hacemos hacia adentro, en saberes en territorio, también estamos sumando a los equipos de comunicación de las universidades que muchas veces, y creo que más temprano charlábamos de esto con Julio, con Leticia y con Jimena, muchas veces están limitadas a la comunicación institucional, pero la idea es que cada vez tengamos más para decir. La idea es que cada vez la voz de las universidades, que es la voz de los estudiantes, que es la voz de los docentes, que es la voz de los investigadores, que es la voz de los gestores, se escuche cada vez más alto, ¿verdad? Y ahí tenemos otra vez la responsabilidad también de formar a nuestros equipos, en este caso a los de comunicación institucional, para empezar a pensar de qué manera podemos generar contenidos muy atractivos y que por lo tanto circulen mucho en relación con, en este punto en particular, comunicación pública de la ciencia. Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, nada de nada. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Muy nutritiva la charla y bueno, nosotros seguimos acá con juegos, con divulgación sobre la universidad, también un poco parándonos en ese rol. Y gracias por venir, los esperamos en cualquier momento. Un aplauso grande.